A 386 aquí en la entrada de Colima, donde dice el Trapiche. El estado de Colima está en llamas. Cartel Jalisco Nueva Generación. Habitantes del estado ubicado en el Pacífico del país vivieron una noche de terror, balaceras, enfrentamientos, ejecuciones y narcobloqueos con al menos 5 camiones incendiados en distintas carreteras de la capital fue el saldo tras la captura de Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito, presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. Desde el Senado, legisladores exigen que se cambie la estrategia de seguridad que dicen no está funcionando. Hoy México está en crisis de violencia por inseguridad y no vamos a dejar de levantar la voz y de exigir que se corrija el rumbo. Pero estas imágenes no son de una guerra en Europa, es México, tras el embate de grupos criminales que buscan dominar la zona por el trasiego de droga. Pobladores que viven bajo las llamas de la violencia aseguran ya no pueden más. Y desafortunadamente no baja el índice de asesinatos. Sí, porque está muy peligroso. Y más el peligro de que nos encontremos en una balacera y ni cuenta nos demos. Y es que en las últimas semanas la violencia volvió a estallar en el estado. Incluso comerciantes han tenido que modificar sus horarios para no arriesgar la vida ni su patrimonio. Tratamos de cerrar entre 7, 7 y media. Antes cerrábamos hasta las 8 y media, pero pues ahorita sí se pone solísimo y tratamos de, por la misma seguridad, irnos temprano, ¿verdad? Que ya pase esto, la verdad, porque estamos viviendo, pues ahora sí que mucha merma económica por tanta inseguridad y que pues hay que echarle ganas. Colima es uno de los estados más pequeños del país, pero uno de los más violentos. Incluso en datos de organizaciones civiles, recientemente se agregó a la lista de las 50 ciudades más peligrosas del país. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticiero, Estrella TV. Ya encontraron los restos de 17 personas, pero los encontraron enterrados en varias casas abandonadas. Las autoridades informaron que los cuerpos estaban sepultados en los patios de las viviendas y que tenían ahí de entre 6 meses a 1 año. El macabro hallazgo tuvo lugar en Cajeme, en un municipio controlado por distintos grupos criminales. Los puentes fronterizos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se convirtieron en zona de terror y un verdadero infierno. La lluvia de balas que desataron los integrantes de la llamada Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste y miembros del Ejército Mexicano, se dio desde la noche del domingo hasta la madrugada de este lunes. El intercambio de metralla ocurrió en al menos 30 ocasiones. Debido a la peligrosidad de los hechos, autoridades de México y Estados Unidos emitieron alertas a sus ciudadanos. Las fuerzas federales atraparon a Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, un alto líder de este poderoso cártel de la droga que opera en el estado de Nuevo León. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó disparos en contra de instalaciones militares y de las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Hasta el momento, no se ha informado si hay víctimas mortales o heridos. La violenta reacción del Cártel del Noreste fue la respuesta para evitar que Treviño Chávez fuera trasladado a una zona militar y de ahí enviado a la Ciudad de México. La inseguridad y alto riesgo obligó a las autoridades del Consulado de Estados Unidos a cancelar las citas de visa y alertó a sus ciudadanos para no cruzar territorio mexicano. El Cártel del Noreste es una organización criminal que se separó de los Zetas luego de la captura de su último líder absoluto, Omar Treviño Morales, alias el Z42. Las principales actividades criminales de este grupo son el secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Rusia intensifica sus bombardeos, hay más víctimas inocentes de esta masacre en Ucrania y el éxodo de refugiados llega a casi 3 millones. Abel Álvarez tiene la crónica y las reacciones el día de hoy. Rusia recrudeció los bombardeos y la masacre contra objetivos civiles y zonas residenciales de Ucrania. Los servicios de emergencia de Ucrania informaron que 2 ataques con cohetes que estallaron en edificios de la ciudad de Kiev dejaron al menos 3 muertos y decenas de heridos, además de la destrucción de numerosos hogares. Dramáticas escenas se vivieron cuando los bomberos bajaban heridos en escaleras desde lo alto de un edificio en el distrito Obolomsky. En la tercera semana de hostilidades, desesperados residentes ucranianos acudieron a la zona devastada en busca de familiares y amigos. Allí solo podían ver ruinas y humo saliendo de los hogares. Un tranvía y otros vehículos
fueron destruidos en la explosión. От того, что, меня мама разбудила, там везде дым был, просто пыль. Мы спрятались в кладовку, думали, нас захватывают, заходят русские типа в двери. En video fue captado por una cámara de seguridad el momento de horror cuando un misil estalla contra un autobús en plena calle de Kiev, la ciudad que no han podido capturar las poderosas fuerzas militares del Kremlin. No se reportaron heridos. En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, hubo al menos 2 muertos a causa de un ataque de misiles rusos en el centro histórico, donde los servicios de emergencia y los rescatistas buscaban bajo los escombros a las personas desaparecidas. Por otra parte, la mujer embarazada y su bebé, símbolos del salvaje ataque ruso contra un hospital de maternidad en Mariupol, fallecieron el domingo. La imagen de la madre y otras que huían de la zona de desastre personifica el horror de un ataque contra los más inocentes de la humanidad. Le dio vuelta al mundo y expuso uno de los mayores crímenes de guerra de Vladimir Putin en la invasión a Ucrania. Timur Marin, el cirujano que atendió a la mujer desconocida, encontró que ella tenía la pelvis aplastada y la cadera separada. Los médicos trajeron al mundo al bebé por cesárea, pero no mostró signos de vida. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Dormía en una acera indefenso cuando este hombre le disparó en el cuello y la cabeza privándolo de la vida. Y no fue el único desamparado, pues el mismo sospechoso le disparó en el antebrazo a otro que dormía en el mismo vecindario de Manhattan. Este sobrevivió. El mismo fin de semana, el cadáver de un tercer desamparado fue encontrado en la calle 12 horas después de que le hubiesen disparado. Él dice: este es un claro ejemplo de que hay muchas armas ilegales en las calles. Como ya ha anunciado la comisionada de policía, los equipos de seguridad de los barrios se pondrán en marcha el lunes y vamos a redoblar estos esfuerzos. Estos ataques están conectados a otros 3 ocurridos la semana pasada que cegaron la vida de un desamparado y dejaron heridos a 2 en Washington, D.C. Los departamentos de policía de las 2 localidades creen que se trató del mismo hombre y que el modo de operar indica que se trataría de un asesino en serie, lo que preocupa a los residentes de esta zona del país. Es una situación que me intriga y también me preocupa porque esta ciudad es una ciudad muy grande que tiene mucho dinero y pueden invertir mejor en su seguridad, y también esas personas también pueden crear algún tipo de aislamiento donde puedan darle, aunque sea por una noche, hogar a esas personas, como un homeless center o algo así. Las autoridades ofrecieron $10,000 de recompensa para quien tenga información que dé con la captura de este sospechoso, mientras hicieron un llamado para que los desamparados busquen refugio en las noches y protejan su integridad física. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.